Muy buenas tardes, colegas de ALAT e invitados que nos acompañan el día de hoy en este tercer módulo que estamos desarrollando a una manera de celebrar el Día Mundial del Pulmón, que es el día hoy, 25 de septiembre. Aquí en ALAT, la Asociación Latinoamericana de Tórax, decidimos celebrar toda la semana y presentar simposios relacionados a las cinco enfermedades que tienen un gran impacto epidemiológico por ser muchas las personas afectadas en el mundo, ocasionar discapacidad y mortalidad en enfermedades que son prevenibles. El día lunes empezamos hablando de EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El día de ayer continuamos con asma. Hoy le toca el turno a tuberculosis y los invitamos a que mañana nos sigan acompañando. Se va a hablar de cáncer de pulmón mañana y pasado mañana de neumonías. De esta manera redondearemos el programa para todos ustedes. Los programas están diseñados en dos secciones. La primera parte hablamos de conceptos muy puntuales de cada una de estas patologías y en la segunda parte tenemos un chat abierto para todos ustedes en el que queremos que participen ampliamente, que nos manden sus dudas, sus comentarios, sus respuestas. El día de hoy vamos a tener un panel integrado por expertos de toda Latinoamérica, inclusive amigos que nos acompañan que viven en Estados Unidos, y ellos serán los responsables de atenderlos, de presentarles la información y contestar todas sus dudas. Sé que el día de hoy vamos a tener un evento que va a ser muy provechoso para todos ustedes. Yo ya no quisiera tomar más tiempo y le cedo la palabra al secretario del Departamento de Tuberculosis, al doctor Manuel Espinosa, que tiene una amplia preparación en este terreno y que actualmente tiene una función muy importante en la frontera México-americana. Manuel, por favor, si nos haces favor de conducir el programa para todos nuestros invitados. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Los saludamos desde el Departamento de Tuberculosis de la Asociación Latinoamericana del Tórax y el día de hoy tenemos unos temas dirigidos hacia la epidemiología, causas, manifestaciones clínicas y medidas de prevención. Algo importante comentar es que no vamos a abordar el tema en esta sesión de tratamiento de tuberculosis, va a ser únicamente hacia esta parte. En el segundo bloque nos estará acompañando la doctora Sandra Invertans, neumóloga pediatra, y nuestro compañero y amigo el doctor Patricio Escalante, quien se encuentra en Rochester, Minnesota, desde la Mayo Clinic. En la segunda parte de las preguntas, les agradeceríamos si en el botón de preguntas y respuestas nos pueden hacer sus preguntas y también les agradeceríamos si nos ponen el lugar de donde ustedes se encuentran para poder responder las preguntas más dirigidas hacia el lugar en donde ustedes se encuentran. Entonces, vamos a comenzar con esta conferencia. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver, entonces. Los compañeros que nos van a acompañar en estas presentaciones, la doctora Suyapa Sosa, quien es médica neumóloga de Honduras, el doctor Carlos Peña, médico neumólogo de Chile, y la doctora Dora Hassan, es infectóloga, se encuentra en Ecuador. Entonces, comenzamos. Adelante, doctora Suyapa, por favor. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. El primer tema que vamos a tocar es algo muy importante acerca de la epidemiología a nivel mundial y también específicamente en América Latina y causas, factores de riesgo y comorbilidades. Es importante saber que a nivel mundial casi 11 millones de casos tenemos y casi 2 millones de muertes. Es actualmente la 13 causa de muerte a nivel mundial. Y hay países que son responsables de más de la mitad de los casos, como ser India, Indonesia, China y las Filipinas. Y África es la región más afectada con la coinfección VIH-tuberculosis. Afecta a la población económicamente activa y eso lo vemos en todas partes. Y hay evidencia de una TB subclínica que cada vez más está agarrando muchísimo auge porque es una tuberculosis que no tiene síntomas. Y en América Latina vemos que más de 325,000 personas se enfermaron por esta enfermedad en el año 2023 y más de 35,000 fallecieron. Y que más de 83,000 personas no fueron diagnosticadas y tampoco fueron tratadas. Y esta carga de esta enfermedad varía entre las regiones de toda Latinoamérica, Centroamérica, a nivel mundial.
Otra definición muy importante que está agarrando cada vez más auge es la enfermedad pulmonar post-tuberculosa, porque esto aborda secuelas de la tuberculosis pulmonar, pero que también da toda la importancia de ese impacto negativo para los pacientes, sus familias, sus hogares, las comunidades y también para los sistemas de salud, y todos nosotros estamos viviendo eso actualmente. ¿Cuáles son los factores de riesgo y las comorbilidades? Vemos que hay determinantes socioeconómicos, que estos son factores no médicos que van a afectar los resultados sanitarios. La pobreza, el hambre, la migración, la urbanización y el aumento de las poblaciones. Y la desnutrición es hoy por hoy el factor de riesgo más importante para la tuberculosis. Pero también existen otras, como la diabetes, el VIH, enfermedades crónicas que requieren tratamiento inmunosupresor porque pueden aumentar el riesgo de progresión. Se han hecho estudios acerca de la relación de la deficiencia de la vitamina D que se ha ligado con un aumento de la tuberculosis, y esto tiene que ver mucho por la relación con la diabetes. El tabaquismo, importantísimo, la exposición a contaminación ambiental y a la biomasa. Y vemos cómo estos tratamientos inmunosupresores aumentan hasta 25 veces más el hecho de que pueda tener esta enfermedad una paciente. Vemos que el personal de salud cada vez está agarrando una importancia muy grande, y enfermedades que ya las hemos tenido por años, como la silicosis, los pacientes renales, la artritis reumatoidea y el cáncer, cada vez más van teniendo mayor cantidad de pacientes. Para concluir, sí hay avances con la tuberculosis, eso lo vemos todos, pero vemos que con la pandemia se retrocedió más de 10 años. Y este aumento de la pobreza, las comorbilidades y los factores de riesgo incrementan la epidemia a nivel mundial. Y definitivamente es necesario, vital, un manejo multifacético para restaurar el progreso de eliminar esta patología para el 2030. Muchas gracias. Doctor Carlos Peña. Muchas gracias. Un honor estar acá y agradecer a ALAT por este espacio de divulgación tan necesario, gente que sufre en nuestra querida América, como la doctora Sosa señaló, casi 900 pacientes todos los días, ¿cierto? Y gente muriendo y sufriendo. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite en forma involuntaria, es decir, las personas inhalan el microorganismo a través de otra persona que está enferma, ¿cierto? Y que está tosiendo e incluso puede estar riéndose o solamente respirando. Y la localización principal es en el pulmón. Y esa es la parte que nosotros nos vamos a referir como un poco más en profundidad. Como voy a mostrar en este slide, y se ha señalado previamente, tenemos una deuda histórica, que es la brecha de casos no diagnosticados. Hay gente que no está diagnosticada y contribuye a mantener esta endemia. Estamos actuando en este momento sobre las personas que nos consultan, y eso tal vez, cierto, sea un poco tardío. La mirada nueva, el desafío que proponemos es encontrar las personas, ¿cierto?, que aún no consultan y que están en algunos lugares, ¿cierto?, donde podemos encontrarlas. Fundamentalmente son personas que no tienen acceso a los sistemas de salud, tienen dificultades. Ahí es donde está todo este ambiente de pobreza, ¿cierto?, de refugiados, de todo ese tipo de personas que no acceden a los sistemas de salud. Están los migrantes, que se está dando mucho, ¿cierto?, en nuestros países. Y por otro lado, también existen lo que llamamos nosotros grupos vulnerables, que están ahí puestos, ¿cierto?, principalmente personas viviendo con VIH, los mismos contactos intradomiciliarios de un caso de tuberculosis pulmonar clínicamente diagnosticada, digamos, a través de la bacteriología, y que son los que están contagiando, y otras ciertas condiciones como hacinamientos que se dan en poblaciones privadas de libertad o déficit, ¿cierto?, de la
inmunidad innata inicial en aquellos que están expuestos al sílice, o los que definitivamente ya están infectados y tienen algunas lesiones que lo demuestran, ¿cierto? Principalmente en la radiografía. ¿Y cómo podemos llegar a ello? Con ciertos procedimientos, ¿cierto? Especialmente en la población de más de 15 años, este tamizaje se va a basar en 3 hechos fundamentales. Buscar estas personas en los contextos, ¿cierto?, en que la tuberculosis nos dé señas que tengan un valor predictivo clínico más alto. Tener aliados a la radiografía de tórax y tener aliados, ¿cierto?, a las pruebas moleculares rápidas, que son el gran proceso, ¿cierto?, el salto cuántico que hemos dado en los programas de tuberculosis en el mundo y aquí en Latinoamérica también. En cuanto a los síntomas, lo clásico es el paciente sintomático respiratorio que se caracteriza por tos y expectoración más de 2 semanas, pero si a ese contexto agregamos una repercusión sintomática global, sistémica, como la presencia de fatiga, cansancio, fiebre, sudoración nocturna, ¿cierto? Baja de peso, anorexia, ese tipo de cosas, le da un valor predictivo positivo al sujeto que tiene este síntoma respiratorio que hace necesario descartar una tuberculosis. En la siguiente podemos ver que este aliado que yo mencionaba, que es la radiografía, se nos puede presentar de forma multifacética. La tuberculosis es una gran simuladora y rivaliza con muchas otras afecciones, por lo tanto, le da un carácter de inespecífico, pero sí tiene a favor que es muy sensible. Puede encontrar diferentes aspectos, desde las condensaciones, las cavitaciones, hasta los granulomas, ¿cierto? O micronódulos, o derrames pleurales, o presencia de crecimiento ganglionar. En la siguiente vamos a ver las pruebas moleculares rápidas, que no son más que una tecnología, ¿cierto?, en la cual tenemos una sensibilidad más alta porque no vamos a buscar solamente el microorganismo, sino el genoma del microorganismo. Y por lo tanto vamos a ser capaces de detectar pequeñas porciones de este genoma si las vamos amplificando, ¿cierto?, tecnológicamente, en forma automatizada, y podemos llegar a sensibilidades muy altas, ¿cierto?, alrededor del 98%, y esas sondas que van a reconocer una parte de este que llamamos nosotros complejo Mycobacterium tuberculosis, también nos pueden indicar si hay alguna mutación en ese sector que va a conferir alguna resistencia a los fármacos que habitualmente nosotros usamos. Es un proceso, digamos, rápido, que en menos de 2 horas uno obtiene un resultado y es la gran revolución del momento. En la siguiente diapositiva, nosotros hemos resumido un algoritmo que conviene para el clínico tener siempre en mente. Y el llegar a las pruebas moleculares puede tener diversos caminos. Si de pronto yo estoy en un ambiente de sospecha clínica por un paciente que tiene ciertos síntomas o una evolución clínica, lo estoy tratando por neumonía y no responde, creo que es un cáncer y resulta que las células no son neoplásicas, o tengo una imagen un poco sugerente, pues bien, tengo las pruebas moleculares para ayudarme, ¿cierto?, a develar este diagnóstico. Pero también puedo estar en un contexto de un grupo especial, ¿cierto?, que ya denominé, los contactos, pacientes con VIH, etcétera, en los cuales yo encuentro y detecto o síntomas sugerentes de tuberculosis o una alteración en la radiografía. Y ahí también en ese escenario las pruebas moleculares le van a poner el sello diagnóstico de confirmación. Pero a nivel general, la apuesta va a ser seguir identificando sintomáticos respiratorios, pero que vengan de una población vulnerable, es decir, después de una focalización. Si yo tengo esta situación de gente, ya sea edad extrema de la vida, diabetes, VIH, etcétera, todo lo que hemos señalado,
y tiene síntomas respiratorios, pues bien, vale la pena hacer el estudio de pruebas moleculares para certificar que no esté, ¿cierto?, haciendo una tuberculosis. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Una apuesta al diagnóstico precoz. Por otro lado, la población general. Yo no tengo ninguna vulnerabilidad, pero soy un sintomático respiratorio. Indaguemos si hay síntomas, ¿cierto? Lo que señalaba yo, los que dan un valor predictivo positivo de tuberculosis, que son esa constelación de síntomas señalados. Pues bien, practiquemos pruebas moleculares en ese entorno. Entonces, usted que está escuchando esto, sea del equipo sanitario o sea del público general, tome conciencia de lo siguiente. Si usted conoce a alguien o usted mismo está sufriendo de una tos que no lo deja más de 2 semanas y se acompaña de estos síntomas, es muy fácil, sudoración en las noches o fiebre, pérdida de peso, falta de apetito, se siente decaído, le duele el pecho, está tosiendo flema con sangre, o ha estado expuesto a una persona que es conocida que tiene tuberculosis. Y si tiene estas dos cosas, y además usted pertenece a un grupo de riesgo, usted, señor diabético, usted, adulto mayor, etcétera, pues bien, consulte de inmediato. Bajemos las barreras de la atención, venga. Su deber como ciudadano, su deber como equipo clínico, reconozca a las personas que pueden tener tuberculosis. Use la mascarilla. Esa es una prevención muy buena. ¿Ah? Y por último, piense siempre en tuberculosis. Muchas gracias. A continuación, la doctora Dora Hassan. Muy buenas noches, un placer estar acá compartiendo con todos ustedes este gran evento. Tiene su micrófono apagado, doctora. Gracias. Perdón, estaba saludando. Muy buenas noches. Es un placer estar acá con todos ustedes compartiendo este evento. Les decía que la tuberculosis es una enfermedad prevenible. Para ello existen las llamadas medidas de prevención, que son un conjunto de acciones dirigidas a disminuir el riesgo de transmisión de infección y desarrollo de enfermedad por tuberculosis. He aquí algunas medidas fundamentales, como por ejemplo mantener un peso saludable a través de una nutrición adecuada, equilibrada, actividad física. Esto aporta beneficios al organismo y ayuda a prevenir muchas enfermedades, incluida la tuberculosis. Si tienes tuberculosis pulmonar, debes usar mascarilla que cubra boca, nariz y mentón para proteger a las personas de tu entorno al disminuir la transmisión de gotitas de saliva que contienen la bacteria. Así también se debe procurar tener un ambiente bien ventilado, abrir puertas, ventanas, cortinas para que ingrese el aire y luego pueda salir al medio externo. Para de este modo se remuevan las partículas infecciosas. También se debe permitir la entrada de la luz solar porque ayuda a eliminar las bacterias. Si tienes un familiar o un contacto con diagnóstico de tuberculosis, debes acudir al centro de salud más cercano para que te examinen. Es importante conocer si estás enfermo o no de tuberculosis. Con este fin te van a realizar ciertas preguntas. ¿Tienes fiebre, sudoración, tos, pérdida de peso? Probablemente te realicen una radiografía de tórax buscando imágenes pulmonares sugestivas y pruebas como la PPD o prueba de tuberculina o la prueba de liberación de interferón gamma, más conocido como IGRA, para conocer si estás infectado por el bacilo de tuberculosis. Siguiente. Si luego de los exámenes el médico o el personal que te atiende, tu proveedor, te dice que estás enfermo de tuberculosis, deberás iniciar inmediatamente el tratamiento. Pero si descartó la enfermedad, el médico te va a indicar medicamentos conocidos como terapia preventiva, las cuales debes cumplir para reducir la posibilidad de progresión a enfermedad de tuberculosis activa. Existen grupos ya mencionados, conocidos como vulnerables para tuberculosis, porque tienen algunas condiciones o enfermedades que alteran su sistema inmune y los vuelven más susceptibles a enfermedades complejas o graves. En el caso de las embarazadas, si tienen síntomas sugestivos de tuberculosis o son contacto estrecho de una persona con diagnóstico de tuberculosis, deben ser examinadas para luego de esta evaluación se determine si amerita tratamiento de tuberculosis o terapia preventiva. En países con alta
prevalencia de tuberculosis, la vacunación con BCG ha demostrado ser efectiva para reducir las formas graves de tuberculosis como la meningitis o enfermedad diseminada, sobre todo en niños menores de 5 años. En las personas con infección por VIH se recomienda iniciar la terapia preventiva de tuberculosis lo más pronto posible luego de descartar la enfermedad de tuberculosis activa, así también el tratamiento antirretroviral. Personas con enfermedades oncológicas y reumatológicas o autoinmunes, también se considera acceder a la terapia preventiva de tuberculosis antes de iniciar su terapia inmunosupresora para disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedad activa de tuberculosis. Y personas con diabetes y otras condiciones, por ejemplo, el tabaquismo, el enolismo, también son factores de riesgo para tuberculosis. Por este motivo, se sugiere mantener un buen control de la glicemia y abandonar los hábitos no saludables para disminuir el riesgo de enfermarse por tuberculosis. Siguiente. Si te diagnosticaron de tuberculosis, debes iniciar el tratamiento lo más pronto posible porque el manejo oportuno temprano de la tuberculosis reduce el daño pulmonar y también disminuye la discapacidad por tuberculosis. El tratamiento se debe tomar a diario bajo la supervisión de un personal de salud, de tal manera que si se agrega un síntoma nuevo o algún malestar, el médico pueda establecer si está asociado al tratamiento o se debe a cualquier otra causa. También se debe realizar de forma periódica exámenes de función hepática, renal o cualquier otra que te indique el médico ante la posibilidad de reacciones farmacológicas. También es recomendable que si estás con tratamiento y diagnóstico de tuberculosis, entregues una muestra de esputo de forma mensual para que sea enviado a cultivo para controlar si la bacteria sigue creciendo, es decir, para saber si la terapia está siendo efectiva y está eliminando la bacteria. Y no descuidar la nutrición, porque la mejora en el índice de masa corporal durante el tratamiento se asocia a un mejor pronóstico de la enfermedad, especialmente en los niños. Siguiente. Si ya tuviste tuberculosis, completaste el tratamiento y te curaste, debes continuar con los chequeos médicos regulares, sobre todo si tu enfermedad fue grave, complicada o quedaste con alguna secuela respiratoria. A esto se le denomina enfermedad post-tuberculosis y su manejo es muy importante porque este grupo de personas tiene mayor riesgo de infecciones pulmonares subsecuentes o recurrentes y progresión a mayor discapacidad. Para prevenir aquello, tu médico te puede indicar terapias para mejorar la función respiratoria, tal vez incluyan algunos ejercicios de rehabilitación, oxígeno y también vacunas para prevenir infecciones respiratorias frecuentes, estacionales, como la gripe, la COVID y también el neumococo. Con eso yo creo que podríamos tener una visión general de cómo prevenir la enfermedad por tuberculosis. Muchas gracias a los doctores. Por el momento, bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente, les pido de favor si nos pudieran escribir en las preguntas, en el botón de preguntas y respuestas y vamos a irlos respondiendo. La doctora Sandra Inventars, ella es neumóloga pediatra de Buenos Aires, Argentina, y el doctor Patricio Escalante, quien se encuentra en Rochester, Minnesota. Aquí tenemos una pregunta, es ¿cómo se calcula la dosis de tratamiento antituberculosis en pacientes renales y hepatópatas? Es una de las preguntas que nos hacen. Claro, hay guías, ¿no? En los Estados Unidos hay guías específicas, básicamente para pacientes renales, de las 4 drogas antituberculosas que se usan para la enfermedad activa, tanto de tambutol como pirecilamida deben ajustarse sus dosis cuando hay un problema renal significativo. Estamos hablando de un clearance, ¿cómo se dice en español? Una función renal de menos de 30. En esos pacientes hay que hacer el ajuste y se tiene que hacer también el tratamiento 3 veces a la semana en vez de ser diario con esas drogas. Y hay dosis específicas por kilo que se deben ajustar para esas 2 drogas. Para la isoniazida y rifampicina, usualmente en pacientes renales no hay necesario un ajuste, pueden haber algunas excepciones, pero usualmente ese es el enfoque.
En la parte de enfermedad hepática es un poco más complicado. Para enfermedad hepática severa, obviamente, todos estos fármacos, excepto el etambutol, tienen un potencial de hepatotoxicidad significativo. Y en enfermedad activa hepática, hepatitis fulminante, sobre todo, se deben evitar. Pero en pacientes que tienen una enfermedad hepática leve a moderada, estos fármacos se pueden dar, pero con mucho cuidado, con un monitoreo muy preciso de las transaminasas y de todas las funciones hepáticas, y dependiendo del caso selectivo, ¿no? A veces, en casos muy selectivos, se opta por usar medicaciones antituberculosas no hepatotóxicas, sobre todo en pacientes que tienen otras comorbilidades que pueden ser muy significativos, perder, tener un tratamiento pronto, ya sea con inmunosupresión o otros factores que pueden también darse. Entonces, eso más o menos es el enfoque. Ahora tengo a los colegas que pueden complementar o compartir su opinión. No sé si el doctor, la doctora Sandra quisiera opinar en pediatría. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, en general hacemos exactamente igual que lo que el doctor explicó. Obviamente en renales tenemos que ver el clearance que tiene, y si es menor a 30 en pacientes o pacientes con diálisis, tenemos que determinar que las drogas que se excretan por riñón tenemos que darla, como explicó bien, 3 veces por semana. Ahora vienen las hepatopatías. Muchas veces tratamos, si vemos que no se puede controlar con dosis mínimas, podemos usar lo que llamamos un tratamiento hepatoprotector, como bien explicó, con etambutol, ¿sí? Que no se excreta por hígado, con una quinolona y con streptomicina. Entonces podemos hacer un tratamiento con esas 3 drogas para evitar el más daño hepático que el que el paciente tiene. Y hacemos exactamente igual en pediatría. Una pregunta que pone una persona es: ¿qué tan frecuente es la adquisición de tuberculosis en diferentes órganos en un mismo paciente tras un trasplante renal? Esa es una buena pregunta. Hay una frecuencia más alta de enfermedad extrapulmonar en pacientes que tienen trasplante de órgano sólido. Y en los pacientes trasplantados de riñones no es la excepción. Entonces hay más frecuencia de hacer enfermedad en otras partes. La serie de casos, sobre todo en España se ha estudiado mucho esto, indican que pueden ser en diferentes órganos, tanto genitourinario como espéndulo en la columna vertebral, así como meningitis, y también los casos diseminados, con meningitis, con otras manifestaciones. Entonces, no hay un órgano específico que sea el más frecuente, que yo sepa, en los pacientes con trasplante renal, pero sí puede ser una cosa no esperada, ¿no? Esos pacientes hay que evaluarlos muy de cerca y muchas veces con imágenes y biopsias para poder determinar este tipo de manifestaciones. No sé, colegas, cuál es su experiencia en Latinoamérica. No sé qué comentario nos dan los compañeros. A ver, doctor Peña. Bueno, por eso la práctica de terapia preventiva, tuberculosis latente, en ese contexto de enfermo renal crónico que puede ir a trasplante, es una de las cosas necesarias en la práctica de hoy. Someter a profilaxia a esas personas. Y a veces uno piensa en el paciente, pero también se han visto casos en que el órgano trasplantado tenía tuberculosis y a partir de ahí se empezó a desarrollar. Nos pasó un caso, digamos, de un donante, digamos, vivo que dejó de existir por un accidente y se tomó el órgano antes que se pudiera hacer una batería de exámenes, y el órgano no se sabía que tenía tuberculosis y se implantó y a partir de ahí se produjo, ¿cierto?, la tuberculosis. Eso es muy difícil de detectar. Sin embargo, en mi país, los enfermos renales crónicos entran a un programa mientras están en diálisis, van a ir a un trasplante
trasplante y postulan, se hacen estas pruebas que señaló, ¿cierto? La doctora Hassan del PPD y del IGRA, ¿cierto? Para definir una profilaxis, ¿cierto? Que, claro, tiene que ser, digamos, de acuerdo a la función renal que tiene. Incluso hay fármacos que no van a dañar el riñón, pero que no son dializables y se acumulan, como la fluorquinolona, por ejemplo, ¿ah? Y que esa también hay que tener cuidado, ¿cierto?, de dosificar, ¿cierto?, en los tiempos de administración. Gracias, doctor. Tengo una pregunta para la doctora Sandra. Me preguntan aquí, en los niños menores de 5 años, contacto de paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, baciloscopía positiva, en quien se descarta tuberculosis activa en el niño, ¿se debe dar tratamiento de profilaxis independiente del resultado de IGRA o PPD? Sí, exacto. El niño menor de 5 años corre mucho riesgo de realizar enfermedad diseminada por la tuberculosis. Entonces, contacto estrecho menor de 5 años, obviamente que uno va a estudiarlo, le va a hacer una placa, descarta enfermedad, pero independientemente del resultado de la PPD, se le imparte un tratamiento como quimioprofilaxis. Y sí o sí dura 6 meses, ¿sí? Tenga PPD positiva o PPD 0, 1, 2. Y depende la sensibilidad del caso índice. Si yo tengo que el caso índice tiene una tuberculosis sensible, le voy a hacer al niño un tratamiento de profilaxis de prevención con isoniazida. Si el caso índice es un multiresistente, le voy a hacer una prevención con levofloxacina. Muchas gracias, doctora. Una pregunta para el doctor Patricio Escalante. Pregunta un compañero, ¿cuál es la validez de las pruebas de cuantiferón en las poblaciones con alta prevalencia de tuberculosis? Bueno, sí, son válidos, los resultados son válidos, pero es más frecuente que hayan pacientes que no tienen mayor factor de riesgo que puedan tener una prueba positiva. En algunas, recientemente vimos esto en México, que población general, un 30% tenía una prueba de interferón gamma positiva. O sea, va a depender un poco de las poblaciones, pero es frecuente. ¿Por qué? Porque en muchos de nuestros países hay zonas donde hay mucha transmisión y algunos pacientes se exponen casualmente a esto sin tener un contacto en casa o en hospital o una prisión, por ejemplo, que hay mucha tuberculosis, y se puede exponer y tener esta reactividad, porque estas pruebas lo que hacen es detectar si el paciente ha sido expuesto al bacilón. Es una prueba inmunológica que hace ese tipo de interrogación, si el paciente ha sido expuesto o no, por capturar cómo los linfocitos reconocen este antígeno del bacilo. Entonces, son válidas. El problema es que mucha gente la va a tener positiva sin tener un contexto de alto riesgo. Gracias, doctor. Quiero hacer un comentario. Bueno, desde el Departamento de Tuberculosis, que los que estamos aquí en la pantalla somos miembros, y en años recientes se viene describiendo una entidad que es la enfermedad pulmonar post-tuberculosis, que bien la describió la doctora Suyapa y la doctora Dora Hassan. Y recientemente, en este mes, publicamos un trabajo bajo la tutela de la doctora Sandra Inventars. Entonces, la pregunta para la doctora Sandra es, ¿los pacientes con tuberculosis requieren rehabilitación pulmonar? En la audiencia pregunta. Si el paciente se recupera ad integrum, no va a requerir ningún tipo de tratamiento de rehabilitación. Hay muchos pacientes que con una enfermedad muy severa, ¿sí?, quedan con secuelas pulmonares. En esos casos en que las secuelas pulmonares no pueden controlarse o que sea muy severa y muy extenso, hay muchos casos que el paciente llega a la rehabilitación broncopulmonar. Pero bueno, depende de la gravedad clínica de la tuberculosis, ¿sí? Se vio mucho en la época post-COVID, que por ahí llegaban muy tarde a la consulta con lesiones extensas, con cavidades, con destrucción pulmonar. En esos casos sí va a ser muy importante
que después que finaliza con el tratamiento se lo controle y si lo requiere, se haga rehabilitación broncopulmonar. Gracias, doctora. Aprovechando que tiene el micrófono abierto, de Perú nos pregunta una compañera, tengo un paciente de 7 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar que hizo RAM, hepático, apiracinamida, rifampicina e isoniazida. ¿Qué fármacos debería utilizar? Bueno, como explicamos antes, en pacientes con hepatopatías o con reacciones adversas severas a nivel hepático, podemos utilizar, si el contacto es sensible, se puede hacer un tratamiento de 6 meses, de 6 a 9 meses, dependiendo de la extensión de la enfermedad, con etambutol, con una quinolona y con streptomicina. Pero tenemos que controlar rigurosamente a ese niño porque con streptomicina sabemos que es ototóxica y nefrotóxica. Pero se puede hacer muy bien el tratamiento y quedan bárbaros. Gracias, doctora. Otra compañera pregunta, ¿qué utilizarían en tuberculosis latente si hay reacción adversa o intolerancia a isoniazida y rifapentina? Perdón, intolerancia a... Dice, bueno, isoniazida, rifapentina. IHN escribió. Eh, Es la Marisol Arias Campoverde. sí, hay reacción adversa. Bueno, en Argentina, yo vivo en Argentina y no usamos rifapentina todavía, está recién ingresando, así que experiencia en el uso no la tengo. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, si no tolera ISO, podemos darle tratamiento de 4 meses de prevención con rifampicina. Se da rifampicina 10 miligramos kilo con un máximo de 600, igual que en el adulto, 4 meses de prevención. Muy bien. No sé si alguien más de los compañeros, la doctora Dora, el doctor Peña, tenga algún comentario por el momento. Existen varios esquemas que están ya avalados por la OMS como terapia preventiva, como dijo la doctora Sandra. La isoniazida es la más conocida, esquemas de 6 a 9 meses incluso, pero existen otras opciones, la rifampicina sola, también el etambutol, incluso las quinolonas en el caso de ese contacto de un paciente con resistencia a las drogas de primera línea. Entonces, en este caso, que sería un caso especial, habría que ajustar la droga preventiva de acuerdo al perfil de sensibilidad del caso índice y también a la tolerancia del paciente. Pero existen varias opciones. Gracias. Doctor Peña. Sí, el esquema corto de una vez por semana por 12 dosis tiene, digamos, una megadosis de isoniazida de 900 miligramos habitualmente en el adulto y 900 de rifapentina. Algunas personas con la isoniazida, con ese golpe, estando en un estado de, digamos, del hígado medio ahí que va a poder fallar, ¿qué va a pasar? Una hepatitis en uno de esos. Pero por otro lado, la rifapentina tiene también efectos, por ejemplo, hemos visto casos de flu-like severos, fuertes con rifapentina o de alergias cutáneas o trombocitopenia. Y el caso que estaba diciendo aquí la doctora que te hace la pregunta, parece que las dos drogas estaban fuera, no podía usarla. Entonces, lo que dijo Dora, Hassan, ¿cierto? De levofloxacino, ¿se puede usar levofloxacino? Sí, eso lo hemos hecho. E incluso hasta hemos usado de la manit, ¿cierto? En cuando son resistentes en algunos niños. Eso, aunque la evidencia no es tan importante, digamos, aquí en la profilaxis lo que rige es seguridad, ¿cierto? Y adherencia, son las dos cosas que a ti te dan. Ahora, ese esquema Hinri-Fapentina te otorga un plus, porque es controlado, ¿cierto? Lo puede hacer controlado con DOT, y entonces te asegura. En cambio, cuando da isoniazida, que autoadministrada, te queda siempre la duda, ¿se lo tomó o no se lo tomó? ¿Es cierto? Gracias, doctor. Una pregunta que hacen, ¿qué sensibilidad puede tener la PPD en pacientes reumatológicos? Doctor Escalante.
Sí, bueno, va a depender un poco del tratamiento que está recibiendo ese paciente con problemas reumatológicos, ¿no? Es diferente a una persona que está con un tratamiento de antiinflamatorio no esteroideo o un tratamiento con metrotexate, comparado con un paciente que está pues con prednisona a buena dosis o con un inhibidor de TNF-alfa. Entonces, eso va a cambiar un poco, ¿no? El tipo de riesgo que puede haber. Y al mismo tiempo, la inmunosupresión va a afectar la prueba inmunológica, la sensibilidad sobre todo de la prueba inmunológica. Se ha visto que más o menos, para hacer la comparación, VIH, que tiene una depresión inmunológica de las células T, puede ser, en casos positivos, cultivo positivo, la sensibilidad cae al 60-70%, y más o menos el rango de la serie que se ha mostrado con pacientes reumatológicos, con estos inmunosupresores, van un poco más alrededor de eso, ¿no? Entonces, pierden sensibilidad estas pruebas, y a veces cuando realmente se tiene que determinar, se usan dos pruebas, una de IGRA y un PPD para maximizar la sensibilidad. Pero eso, claro, en sitios o en lugares donde tiene acceso a ese tipo de pruebas, ¿no? Si se tiene que coger una, bueno, las de IGRA serían las más específicas. Entonces, esas son las que se usan. Pero a veces hay casos que incluso con la prueba negativa, y si hay un contexto epidemiológico de contacto, se da el tratamiento profiláctico. Gracias, doctor. Doctora Dora Hassan, a ver si me pudiera ayudar con esta pregunta. En caso de una reacción adversa a la rifampicina dentro de un esquema clásico de tratamiento de 6 meses, la pregunta ¿es necesario cambiar por completo a otros fármacos antituberculosis o es posible simplificar al esquema sustituyendo la rifampicina por levofloxacina? Asimismo, ¿se debería mantener la duración del tratamiento en 6 meses o sería necesario extenderlo? Bueno, hay que considerar que la rifampicina es una droga pilar fundamental en el esquema de tratamiento antifímico, porque además de bactericida es esterilizante. Entonces, poder cambiarla por otra droga, generalmente la droga que la reemplaza es la quinolona. En este caso, como no es un paciente que tiene resistencia a la rifampicina, sino que tiene intolerancia a una reacción adversa, se puede ajustar un esquema reemplazando la fluoroquinolona, pero el tiempo va a depender de la condición del paciente. Si tiene una enfermedad leve, una enfermedad con afectación pulmonar extensa, una enfermedad grave diseminada, entonces el tiempo va a depender de cómo el paciente vaya evolucionando en el tiempo. Pero no amerita, en todos los casos, cambiar todo el esquema a drogas de segunda línea o drogas que se usan actualmente para esquemas de multiresistencia. Siempre hay una premisa en medicina, evaluar caso por caso. Gracias, doctora. Y una pregunta para la doctora Sandra. Sabemos que en niños el rendimiento diagnóstico de la aspiración, del aspirado gástrico es bueno, pero ¿qué rendimiento diagnóstico tiene la prueba molecular en excremento en niños? Bueno, el test de materia fecal se está utilizando en los últimos años y tiene un rendimiento muy, muy importante. No es un 80 o un 90% igual que el esputo, pero el rendimiento es alto, ¿sí? Es más, se está tratando de hacer pruebas de muestras en heces, tanto en niños como en adolescentes o en algunos casos de gente joven que convive con VIH. Se están haciendo pruebas. Si bien que el uso inicial está dado en niños pequeños, ¿sí? Pero el rendimiento es muy alto. Es más alto que un contenido gástrico, un lavado gástrico que baja de un 40%. Gracias, doctora. De nada. Y bueno, sabemos que finalmente el gold estándar es de tuberculosis, va a ser el cultivo. La prueba molecular viene dando, bueno, pues dando muy buenos resultados. Y no sé si le quisiera preguntar al doctor cómo le ha ido al doctor Carlos Peña, ya que en Chile han utilizado bastante las pruebas moleculares, incluso me atrevería a decir que se está sustituyendo por la baciloscopía. No sé, doctor, si nos pudiera comentar algo del respecto. Sí, mira, la historia es la siguiente. Se hicieron muchas baciloscopías
con un rendimiento muy bajo. Primero porque se usó sobre población que no tenía riesgo, solo por cantidad, por productividad, por eso de tirar una red a ver qué pez, ¿cierto?, podíamos atrapar. Y bueno, se gastó mucho y el rendimiento de tamizaje global, población general, sin riesgo, todo el que caía, 1%. Una cantidad increíble de eso. Y segundo, la sensibilidad de la vaciloscopía, con el mejor de los casos, 60%. Y dependiendo de la calidad de la muestra, necesitaba 5.000 bacilos por ml, ¿cierto?, para hacerla visible, ¿ah?, al lector, con una capacidad de lector de 40 placas diarias. O sea, necesitaba gente, mucha gente para absorber esa cantidad. Y llegábamos tarde, pues, los cuadros clínicos eran avanzados, porque la detección era tardía, ya había evolucionado bastante. Y empezamos a ir cambiando por las pruebas moleculares. Y si en un momento, por ejemplo, en un año tú hiciste 144.000 vaciloscopías, con un 1%, encontraste el mismo número de casos cuando hiciste solo 33.000 pruebas moleculares rápidas, en este caso la plataforma de GeneXpert, ¿cierto?, MTV Ultra, que tiene una detección de 16 unidades formadoras de colonia, ¿cierto?, ya da una sensibilidad de 98%, entonces fue costo efectivo. Pero no olvidar focalizar sobre quién vas a hacer la muestra, porque si no, no vale la pena. Si vas a hacer al voleo, tienes que seleccionar grupo vulnerable, sintomático, ese tipo de personas. Ahora, se comparó con la vaciloscopía y el gol estándar sigue siendo el cultivo. Si tú tomas todos los casos que resultaron cultivo positivo, pero con vaciloscopía negativa, ahí el GeneXpert detectó el 72,5% de casos. Ahí está la ventaja. No la ventaja en los cada 3 cruces, sino que en aquellos, ¿cierto?, que no fueron diagnosticados por la vaciloscopía. Entonces llegaste antes. Ahora, ¿qué pasa si tú haces vaciloscopía y haces una PCR y las dos cosas salen negativas? Y tú tienes una radiografía alterada y tienes síntomas sugerentes. La segunda muestra puede ser que agregue un 12,5% más de positividad. Por lo tanto, una buena forma de actuar es tomar 2 muestras separadas por un rango de tiempo en el mismo momento. Antes hacíamos una vaciloscopía un día, citábamos al otro día que trajera temprano la vaciloscopía, el sueño americano. Nunca llegaba esa vaciloscopía. Y lo que llegaba era restos de comida, etcétera, dentro, y naturalmente los cultivos no crecían o se contaminaban. Y esperábamos los cultivos y los cultivos no llegaban y perdíamos el paciente. Entonces, prueba molecular se está acercando a la sensibilidad de cultivo, con la diferencia que el resultado lo tienes rápido. Entonces, eso es lo que está diciendo hoy día la Organización Mundial de la Salud. Es una práctica recomendable. Comience por el VIH, comience por los niños, ¿cierto? Comience por los inmunosuprimidos y después propáguese, pero en ese nicho, hágalo. Muchas gracias, doctor. Doctora, doctora Suyapa, en pacientes, no sé, una pregunta, en pacientes que han recibido tratamiento de profilaxis y vuelven a tener contacto con paciente con vaciloscopía positiva después, ¿se debe repetir la profilaxis? ¿Existe algún límite para recibir profilaxis? Pues realmente creo que no hay una respuesta contundente en este sentido, ¿verdad? Ya hemos visto pacientes que han recibido profilaxis y que vuelven a tener pacientes, y lo que hacemos generalmente es que los analizamos bastante de cerca en hacer más estudios, no solamente el IGRA o el PPD, para poder dar una respuesta. Sí me gustaría oír más también esa opinión de los colegas si vuelven a dar otra segunda profilaxis. Y solo quería comentar algo, Manuel, porque la pregunta que le hicieron a Sandra del GeneXpert en materia fecal es algo muy importante para adultos también,
Nosotros ahorita en Honduras le hemos estado utilizando, la verdad que con muy buena respuesta, en gente mayor que tiene mucho daño pulmonar, que no puede expectorar y que tampoco son candidatos a una broncoscopía. Y cuando hacemos el GeneXpert en materia fecal nos ha salido positivo. Entonces hemos tenido también una experiencia en adultos que es positiva, pero ya en relación prácticamente a una segunda profilaxis, honradamente, creo que ese sería mi comentario. Gracias, doctora. No sé qué comentario o qué experiencia tenga doctor Patricio Escalante con las pruebas moleculares en excremento en adultos. No, acá no se hace en adultos, bueno, no vemos tantos casos de enfermedad activa, pero sí está escrito, ¿no? Que es un método promisorio, sobre todo en pacientes que no pueden dar expectoración una muestra adecuada. Y ellos son niños y otras personas que dependen de la mayor, ¿no? Entonces yo creo que por ahí eso va a ser un avance. Ahora es importante también combinar pruebas, ¿no? Estos pacientes hay que primero hacer realmente el esputo inducido, que eso también eleva la sensibilidad. Y si, bueno, todavía hay esa sospecha, proceder, pues, ¿no? Con la parte del estudio en ese. Es que hay que tener la experiencia, porque tampoco no es tan sencillo como lo que ya está determinado para hacer con el GeneXpert en esputo. Entonces, yo creo que es buenísimo que las doctoras están ya mostrando su experiencia, pero eso conlleva hablar con el laboratorista y hacer todo un protocolo para poder tener las muestras adecuadas para procesar. Gracias, doctor. Y algo también para la población general, médicos de primer contacto, es que en algunos centros es posible que no tengan acceso a las pruebas que nosotros estamos aquí platicando. De hecho, es más común que no las tengan. Entonces, siempre es muy importante que ante la sospecha clínica, paciente con tos, con fiebre, pérdida de peso, hay que buscar intencionadamente contactos y además la radiografía de tórax. En ocasiones es suficiente hacer el diagnóstico con una radiografía de tórax sospechosa, con unas lesiones pulmonares, sobre todo apicales. Si el paciente tiene síntomas y ustedes realizaron una baciloscopía o un cultivo y es todo lo que tienen, los programas nacionales de tuberculosis, con eso basta para inicio de tratamiento. Hay que comentar también que en algunos escenarios, 14, 20 días de tratamiento, los pacientes comienzan a tener mejoría porque hay lugares que tienen inaccesibilidad a las pruebas. Entonces, por eso no sé qué experiencia tenga la doctora Suyapa, la doctora Dora, con pacientes que realmente se sospecha la tuberculosis, pero no tenemos una comprobación microbiológica. Sí, nosotros tenemos muchos casos de este tipo y bueno, yo puedo hablar de mi realidad porque somos un hospital de referencia. Entonces, pues nos pasamos a la broncoscopía y la verdad que hemos detectado que con hacer broncoscopía en estos pacientes, inclusive algunos ya vienen GeneXpert negativos o baciloscopías negativos porque la muestra no ha sido la adecuada, y por medio del lavado bronquial y lavado bronquial-alveolar hemos llegado a tener un 35% de positividad. Entonces, sí consideramos que para nosotros ya como neumólogos en esta área la verdad es que la broncoscopía representa una herramienta muy importante. Sí, por eso es importante tener pensar en la enfermedad. Por eso, si bien le dicen la gran simuladora, pensar en la enfermedad. En lo personal, yo trabajo en migración y nosotros, gran porcentaje, más del 80% de los pacientes que nosotros identificamos, la enfermedad ya está desarrollada, pero todavía está en una etapa preclínica. Son personas que la mayoría son baciloscopías negativas con cultivo positivo, incluso cultivos negativos con GeneXpert positivo y con una radiografía sospechosa. No sé si quisiera comentar algo la doctora Dora o la doctora Sandra. En mi experiencia, en mi hospital, yo trabajo más con el grupo de pacientes coinfectados de VIH. Entonces, llegar a un diagnóstico microbiológico en pacientes que llegan en fases avanzadas con su sistema inmune muy debilitado es bastante difícil. Nosotros nos apoyamos mucho con el Tevelan al ingreso. El paciente ingresa desde la emergencia, le hacemos la prueba de Tevelan en orina. En 30 minutos tenemos un resultado positivo o negativo. Y además del criterio clínico, las imágenes y el esputo, siempre que expectore.
Tenemos afortunadamente también las pruebas moleculares, entonces el mismo día de ingreso ya podemos saber si el paciente es bacilífero o es un paciente con clínica de tuberculosis, que en este caso es categorizado como paciente clínicamente diagnosticado de TB. Sí reúne el resto de criterios, sobre todo el nexo epidemiológico es súper importante. Hay que Sobre todo investigar si el también, paciente tiene, por ejemplo, en nuestro medio, muchos pacientes llegan con antecedentes de ser ex-PPLs, personas que en algún momento estuvieron privados de la libertad. Hay alta incidencia en nuestro medio de tuberculosis en los centros penitenciarios, o tuvieron algún familiar en algún momento con diagnóstico de tuberculosis o lo tienen en ese momento. Entonces, investigar al paciente. El nexo es importante, más la clínica, más las pruebas microbiológicas y el TB-GAN en nuestro caso, porque se trata de pacientes inmunocomprometidos por VIH. por eso el mensaje es que las personas, los médicos o personal de salud que estamos a cargo de pacientes que tienen síntomas respiratorios, no hay que olvidar que un paciente con tuberculosis puede llegar a contagiar hasta 25 personas a su alrededor. Y es muy común quienes nos dedicamos a tuberculosis que vamos a tener pacientes en consultorio que ya han visitado más de 5 a 7 médicos. Entonces, esas personas han estado en contacto con todos los pacientes que han estado en las salas de consultorio y los médicos que no pensaron en ella. Entonces hay que, poder decir, animarse a pensar, solicitar estudios que tengan a la mano y pues iniciar un tratamiento a la brevedad. Ya estamos a 3 minutos de terminar. No sé si quieran hacer algún comentario, la doctora Sandra, doctor Patricio. Sí, con respecto a lo que estábamos hablando, en los chicos es muy similar, como lo que comentaba Dora. El contacto con un paciente con tuberculosis es fundamental. Tener el nexo epidemiológico, tener síntomas concomitantes, y aunque no le pueda hacer un esputo, teniendo síntomas y teniendo una imagen característica, ¿sí? Ya es condicionante para iniciar un tratamiento, ¿no? Siempre hay que esperar, en ciertos casos obviamente sí, pero por lo menos en niños, no siempre hay que esperar una prueba positiva, porque muchas veces, como dijimos, que haya un nexo, que tenga síntomas y que tenga una imagen compatible, ya alcanza para que le iniciemos al niño. Y obviamente teniendo, si hay regiones que tienen para hacer el Ginexpert en heces, en materia fecal, es maravilloso. Doctor Patricio. Sí, excelente ese punto de la enfermedad incipiente muy temprana, ¿no? De que muchas veces es pausa vacilar, que pueden tener algunos infiltrados muy pequeños y difícil de mostrar. Incluso nosotros tenemos acá casos y con todos el acceso a diagnósticos que tenemos, muchas veces todo es negativo, la prueba molecular, los cultivos, la broncoscopía, pero aún está la sospecha por cuadro epidemiológico, por la parte clínica, la radiografía o la tomografía, incluso muestra unos infiltrados que pueden ser sospechosos, y en esos casos está dado que puede darse un tratamiento, un trial con las 4 drogas y ver a los 2 meses cómo está respondiendo radiológicamente, porque esos son casos de cultivo negativo y molecular negativo de tuberculosis que no quisiéramos pasarlos, ¿no? Y eso ocurre también en adultos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues ya para terminar, un último mensaje. Nunca olviden que la baciloscopía y el cultivo se necesita una buena cantidad de expectoración. La calidad de la muestra va a ser fundamental e inclusive pues va a incrementar el rendimiento cuando se hacen broncoscopías. Entonces, bueno, les agradecemos el tiempo de estar aquí con nosotros presentes en este webinar. El día de mañana continúan con los temas de la semana del pulmón. El día de hoy es el Día Mundial del Pulmón. El día de mañana se presenta cáncer y el viernes neumonías. Entonces, agradecemos mucho a la directiva de ALAT y pues que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos por participar y un gusto saludarlos también a mis amigos. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches a Pronto. todos. Muchas gracias. Buenas Bye. noches. Listo. Súper bien. Gusto saludarla, doctora. Igualmente, buenas noches a todos. Bye. Buenas noches. Felicitaciones. Excelente. ¿Cumpliste con el horario, Manuel?
Somos perfectamente ingleses.